Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de cómo convertir la estrategia empresarial en proyectos o cómo conectar la estrategia con la ejecución. Mi nombre es Joana López y este es el canal de OPM Integral donde te hablo acerca de entorno, estrategia, proyectos, programas, portafolio PMO y cambio organizacional. Si aún no te suscribiste, te invito a que lo hagas y le dejes a la campanita para que no te pierdas ninguna de mis notificaciones. Comencemos. ¿Cómo convertir la estrategia en ejecución o cómo conectar la estrategia con la ejecución? Hace algún tiempo una persona me preguntaba cómo se conectaba la estrategia con la ejecución y le respondí que los proyectos eran los medios para alcanzar las estrategias. Parece que somos bastante buenos para planificar, hacer visiones de futuro, pero parece que no somos tan buenos para convertir esa planificación en acciones concretas a ejecutar. En este video te voy a mostrar 6 pasos para evaluar las estrategias a fin de que puedas convertirlas en proyectos. En primer lugar, debemos hablar de planificación estratégica. En el plan estratégico de la empresa se debe incluir la visión, la cual determina dónde quiere llegar la empresa. También se debe indicar cuál es la misión, por qué existe la organización. Para llevar a cabo el desarrollo de las estrategias, en primer lugar se debe hacer el análisis del entorno y así desarrollar la planificación estratégica, la cual contempla la definición de las estrategias, los objetivos y las metas organizacionales. Las estrategias se deben convertir en acciones estratégicas concretas que permitan alcanzar el logro de los objetivos que se planteó la empresa. Entonces debemos pasar de la estrategia a la ejecución de proyectos, o lo que es lo mismo, a la operacionalización de las estrategias. Pero ¿cómo operacionalizar o aterrizar las estrategias en acciones concretas? ¿Cómo descomponer las estrategias en proyectos que se puedan ejecutar? Te voy a explicar 6 pasos para la evaluación de las estrategias que permitan definir acciones concretas para la ejecución de las estrategias. Muchas de estas acciones concretas van a ser proyectos que se deben ejecutar dentro de la organización. El primer paso consiste en evaluar los recursos y capacidades requeridas para el logro de las estrategias. Se debe determinar si la empresa cuenta con el talento humano, los recursos financieros y tecnológicos para la ejecución de las estrategias. En el caso específico del talento humano, es necesario identificar si poseen las competencias requeridas. Si no contamos con los recursos y capacidades requeridos para el logro de las estrategias, debemos identificar qué se debe hacer. Igualmente es importante evaluar si se requerirán servicios o apoyos especiales y si estos servicios o apoyos especiales se pueden obtener de forma interna o de forma externa, como por ejemplo sería el caso de una forma externa, de un servicio externo, una contratación especializada de consultoría. Asimismo, se debe evaluar si se cuenta con el apoyo y patrocinio necesario para la ejecución de las estrategias. El segundo paso consiste en la evaluación del impacto. Se debe determinar qué debe cambiar de la operación, los procesos, la tecnología o los equipos. En el caso de la operación es necesario identificar si esta puede cambiar, si esto resulta factible. En la evaluación de los procesos actuales hay que identificar si soportan las estrategias previstas, si son flexibles o adaptables. Y en el caso de la tecnología, si esta se puede modificar, ampliar o sustituir y cómo se estaría haciendo esto. El tercer paso consiste en llevar a cabo el análisis del entorno. Se deben identificar las fortalezas y las debilidades. ¿Cuáles fortalezas me van a ayudar a potenciar la ejecución de mis estrategias y cuáles me limitan para la ejecución de las mismas? Se deben aprovechar las fortalezas y minimizar las debilidades para poder lograr la ejecución de las estrategias. Asimismo, hay que evaluar cuál es la relación o la integración de las estrategias que se están evaluando con otras estrategias que pudiera estar llevando la organización o con otros esfuerzos organizacionales. El cuarto paso consiste en la evaluación de las experiencias previas. Se debe determinar si en el pasado se ejecutaron estrategias similares y qué funcionó bien y qué no funcionó bien de esas estrategias. Y si se pueden repetir algunas acciones de las que se ejecutaron en el pasado. En cuanto a los miembros de la organización, es necesario identificar si cuentan con experiencia en la implementación de estrategias similares y si conocen cuáles son las estrategias actuales que tiene prevista la organización. También se debe determinar
si participaron en la ejecución de estrategias anteriores o quienes en todo caso participaron en la ejecución de las estrategias anteriores. Un aspecto importante a identificar dentro de la organización es si existe alguna base de datos de conocimiento sobre la ejecución de estrategias similares en el pasado que pueda servir de insumo para la ejecución de las estrategias actuales. En el quinto paso para la evaluación de las estrategias se debe considerar la Oficina de Gestión del Cambio Organizacional o Change Management Office. Según las buenas prácticas de dirección organizacional de proyectos, las organizaciones deberían contar con una oficina de gestión del cambio que ayude a manejar todos los cambios dentro de la organización. Entonces se debe preguntar si se cuenta con un equipo de gestión del cambio o alguien en la organización que realice estas funciones, que apoye en la conexión de las estrategias con la ejecución. Y también es importante diagnosticar o determinar si se conoce cuál es el impacto que va a tener la transición que va a generar cada uno de los proyectos que se ejecute dentro de la organización para el logro de las estrategias. Como sexto paso, se pueden tener otras consideraciones y técnicas. En primer lugar, se pueden formular otras preguntas o llevar a cabo la evaluación de otros aspectos para convertir las estrategias en proyectos. Esta evaluación puede ser realizada por todo el personal de la empresa y con personal de la Oficina de Gestión de Proyectos y la Oficina de Gestión del Cambio. Igualmente se pueden utilizar técnicas como el focus group, reuniones de tormentas de ideas, entre otras, para la evaluación de las estrategias y así poder convertirlas en proyectos. De la evaluación que se realiza analizando los aspectos que indiqué anteriormente o de las respuestas o combinaciones de respuestas que se puedan obtener al diagnóstico de estos aspectos evaluados, podrían surgir acciones concretas. Muchas de estas acciones concretas pueden ser proyectos o pueden ser equivalentes a proyectos que al ejecutarlos permitirán el logro de las estrategias de la organización. Es importante saber que una gestión de proyectos ejecutada de forma apropiada le permitirá a la organización el logro de las estrategias y por lo tanto la generación de valor. Si te ha gustado este video, apóyame con un like o déjame un comentario. En la descripción del video te voy a dejar un link hacia el artículo de mi blog que habla sobre este tema. Si aún no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. En el próximo video te voy a hablar acerca de las estrategias de ejecución de los proyectos. Te espero allí.